Buenos días, amigos que nos acompañan en este programa Tiempo de Hogar, el programa de orientación para toda la familia. Es un gusto saludarle como cada sábado. Mi nombre es Jaime Ponce Flores y voy a estar en la conducción de este programa. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y yo diría desafortunadamente actual, que es el tema de las adicciones. Vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Juan José Roque Segovia. Él es el director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría Estatal de Salud. Doctor Juan José Roque, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Pues muy contentos de poder platicar, sobre todo porque es una persona muy enterada del tema y que seguramente nos podrá orientar, nos podrá dar información muy valiosa, porque decía, desafortunadamente el tema de las adicciones pues es un tema actual, es un problema que está aquejando a nuestra sociedad y pues tenemos que conocer de él y también saber qué hacer en caso de que sea necesario. Muy bien, doctor Juan José Roque Segovia, pues la primera pregunta que quisiera hacerle es: ¿cómo está el panorama, cómo está la situación actualmente de las adicciones, sobre todo en el estado de Nuevo León? Claro. Actualmente el consumo de sustancias que alteran la conducta humana se ha convertido en los últimos años, hasta la actualidad, en un problema que se encuentra ya dentro de lo que se llaman problemas prioritarios para la sociedad. Y no es un fenómeno que se observe solamente en comunidades como la de nosotros. En realidad es un problema mundial. Se ha observado que conforme han ido disminuyendo las enfermedades que tenían que ver con infecciones, que eran antes las más complicadas, han estado pues haciéndose más presentes las enfermedades que no tienen que ver con infecciones. Nosotros les llamamos enfermedades no transmisibles. Y de todas ellas, el consumo de drogas, alcohol y tabaco son de las principales que tenemos ahorita los seres humanos en todos los países del mundo. Aquí en nuestra entidad, en los últimos años ha habido igual un incremento en la cantidad de personas que las consumen. Y esto tiene varias explicaciones. Una de ellas es la forma en que ha evolucionado la sociedad. Nos hemos ido convirtiendo en una ciudad muy grande, muy, muy comprometida, y una ciudad en donde todos los ciudadanos están sumamente presionados. Somos probablemente una de las ciudades de mayor competencia que hay en todo el país y probablemente en el mundo. Y eso hace que conforme la ciudad crece, así como se incrementan las posibilidades para que la gente viva mejor, también se incrementan las presiones, porque la competencia está bastante fuerte. Entonces, características de esta naturaleza en muchas ciudades hacen que paralelamente la gente trate de buscar circunstancias que le permitan amortiguar un poco la angustia cotidiana, ¿verdad? Y desafortunadamente, entre esas circunstancias están aquellas cosas que pueden aligerar lo que llamamos angustia, ¿verdad? O lo que llamamos estrés. Y es desafortunado que en las comunidades esas alternativas crezcan y se fortalezcan con mucha facilidad. Ahí entran entonces como salidas, digamos, frente a todo este tipo de presiones, elementos como el alcohol, el tabaco, exacto, las drogas. ¿Verdad? Desafortunadamente decía que como están muy a la mano, sobre todo las llamadas drogas legales, son las que más rápidamente están al alcance de la población, sobre todo de personas que van apenas llegando a la adolescencia, y muy rápidamente las empiezan a utilizar. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, la prevalencia de fumadores es muy elevada, más elevada que en todo el país, ¿verdad? Nosotros, casi el 30% de la población es fumadora. Es decir, 1 de cada 3, ¿verdad? es fumador. Entonces, eso hace que muy rápidamente se distribuya como una conducta que amortigua esa sensación de mucha presión. La nicotina es un estimulante muy poderoso, muy poderoso, que fácilmente provoca esa sensación engañosa de que al aspirar el humo del tabaco, la gente se sienta algo reconfortada, ¿verdad? Ahora, como la mayor parte de las ocasiones el sentimiento principal es un tanto depresivo, ¿verdad? Y nos ponemos ansiosos por eso, por la desesperación,
fumar tranquiliza. Se hace una paradoja. O sea, en realidad estás fumando una sustancia que es estimulante, pero como andas todo preocupado y te sientes mal, triste, entonces fuma y la gente que fuma se siente mejor. Entonces ese es el famoso engaño que producen las sustancias. Igual ocurre con el alcohol. El alcohol, las primeras 2-3 copas son estimulantes, porque el alcohol llega primero a un área del cerebro que hace que se liberen neurotransmisores, sustancias químicas que produce el cerebro y que son los responsables de que nos sintamos bien. Entonces la gente muy pronto empieza a tomar y siente como que eso lo tranquilizó y luego lo adormeció y entonces eso mitiga su sensación estresante. Entonces, estas sustancias nos han acompañado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y prácticamente las usamos en casi todos los eventos sociales, ¿verdad? El tabaco a lo mejor no tiene tanta historia porque el tabaco apenas empezó a distribuirse hace 500 años, porque no se conocía en otra parte del mundo más que en Centroamérica, ¿verdad? Pero en menos de 500 años alcanzó un consumo desproporcionado a tal grado que la Organización Mundial de la Salud lo considera una pandemia, ¿verdad? Eso obviamente se relaciona y repercute en la salud de los habitantes. Al ser drogas legales, grandes cantidades de población las consumen. Lo malo es que a pesar de ser legales, sus efectos son muy nocivos. Son terribles, claro. Lo sabemos, digamos, escuchamos incluso de, obviamente, las enfermedades que provocan, las consecuencias incluso sociales. Aquí hay una pregunta, doctor. ¿Ha aumentado el número, digamos, en el consumo, el de personas que consumen este tipo de drogas legales o ilegales? Pero en los grupos de edad, tengo entendido que también, digamos, cada vez más temprano se tiene acceso a este tipo de mira, yo creo que esa es una pregunta importante y que la gente vale la pena que lo medite, porque sí se observan incrementos de consumidores, ¿verdad? Sin embargo, las proporciones que se observan a lo largo del tiempo son más o menos similares. Nada más que aumenta la cantidad de consumidores porque aumenta la cantidad de población. O sea, no es lo mismo hace 20 años que éramos la mitad de la población ahorita. Entonces ahorita tenemos casi el doble de fumadores y de consumidores de alcohol y de drogas, pero porque tenemos más gente. Pero cuando vemos la tasa, observamos que el incremento no es tanto. O sea, no es tan por decir. Sí, por ejemplo, hace 15 años, una de las primeras encuestas que se hizo en México decía que solamente el 27.3% de la población de Nuevo León fumaba. Ahorita es el 29%. O sea, en realidad dice alguien, oye, pues no aumentó mucho. No, pero sí aumentó porque en la población masculina bajó. En la población masculina pasó de 41%, bajó a 36%. Es decir, fuman menos hombres. Pero en la población femenina pasó de 11.2 a 18%. Y en la población de adolescentes pasó de 11.3 a 17. Entonces, baja la proporción de fumadores de sexo masculino, pero se incrementan las de mujeres y de adolescentes. Entonces, eso no permite que haya una disminución global, ¿verdad? Aparte, en lo personal, creo que tiene digamos, un elemento social también el hecho de que adolescentes y mujeres estén aumentando este consumo. Exacto, porque también aumentó la prevalencia de poblacional de mujeres y de adolescentes. Ahora la población de Nuevo León es mucho más joven que hace 20 años. Ahora, doctor, no sé si nos pudiera platicar un poco acerca de las consecuencias, porque creo que ustedes también están, digamos, en contacto con esa información en lo individual y si pudiéramos después abarcar también en el tema social, ¿qué consecuencias tiene el consumir este tipo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco o drogas que son propiamente ilegales? Claro, yo creo que precisamente la preocupación internacional se debe a que ahora el consumo de las sustancias se encuentra dentro de las primeras causas de muerte, ¿verdad? Entre los habitantes. Aquí en el estado, por decir algo, fallecen cerca de 26 mil personas cada año, ¿verdad? Y más de la mitad fallecen a causa de padecimientos que están directamente relacionados con el consumo de alcohol y tabaco y drogas. ¿Verdad? Por ejemplo, problemas con el corazón, infartos, problemas cerebrales, embolias, cánceres en muchas partes del cuerpo, problemas que tienen que ver con accidentes o con el suicidio.
que son causas de muerte en donde están muy involucrados el consumo de las sustancias. Por ejemplo, en el suicidio fallecen alrededor de 300, 400 personas al año en una ciudad como la de nosotros, y de esos casi el 80% eran consumidoras de drogas y de alcohol o alcohol. Y cuando menos la mitad, cuando cometieron el acto suicida, estaban bajo el efecto de una sustancia, ¿verdad? Ahora, por otro lado, dentro de un núcleo familiar es muy frecuente que la gente se enferme de trastornos pulmonares o cardiovasculares o cerebrales, y regularmente son personas que fueron fumadores durante mucho tiempo. Ahora, recientemente, hay ya muchos estudios epidemiológicos que demuestran que fumar marihuana produce los mismos problemas físicos que fumar tabaco. ¿Por qué? Porque el humo de cualquier cosa que fumemos siempre va a tener sustancias cancerígenas, siempre. Es decir, no hay un humo que sea inofensivo, ¿verdad? Y esa es una idea errónea que tienen muchas veces las personas, porque dicen que se mueren más personas por causa del tabaco que por causa de marihuana, pero esa es una cosa lógica, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado hay cerca de 1,5 millones de fumadores, casi 2 millones, y consumidores de marihuana hay como unos 50,000, 60,000, ¿verdad? Entonces hay mucha diferencia. Pero en los lugares en donde se ha legalizado, muchas ciudades que ya han legalizado desde hace como 10, 15 años, ahí ya la cantidad de gente que se muere a causa del humo de tabaco ya está encontrando proporciones muy similares de causa de muerte de la gente que fuma nada más marihuana. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es los componentes de los humos, ¿verdad? No tanto de si es marihuana o tabaco. Es más, la contaminación por eso nos preocupa mucho, porque equivale a ese humo. Está lleno de contaminantes que también te van a provocar un problema pulmonar. Entonces, en ese sentido, el consumo de las sustancias se convirtieron, con el paso del tiempo, en uno de los principales factores causales de enfermedades y de muerte en las comunidades. Aquí me parece muy interesante esto que está comentando respecto a que entonces el humo de la marihuana produce prácticamente los mismos efectos que el humo del tabaco. Ajá. Y sobre todo porque pudiera haber ese mito, como usted dice, de que la marihuana pudiera ser hasta menos dañina porque menos gente muere por consumo de marihuana, pero lo acaba de explicar ahorita el doctor, es básicamente una cuestión numérica. Si está legalizado el tabaco, obviamente hay mayor cantidad de fumadores y obviamente hay mayor cantidad de personas que mueren por el humo del tabaco. Así es. Pero llegado el caso de que se legalizara, por ejemplo, la marihuana, y se equiparara, se igualara el consumo de marihuana, estaríamos hablando de lo mismo, o sea, de cánceres provocados por el humo de fumar marihuana. Y además, probablemente habría un incremento muy significativo, como ocurre en esas ciudades que menciono, en donde la cantidad de gente que moría, por ejemplo, de problemas cardiovasculares o cerebrales aumentó. Se incrementó porque ahora tienes 2 factores, ¿verdad?, que son comunes de uso. Ya no es solo el tabaco como tal, sino aparte de la marihuana, y eso obviamente hace que aumente más personas, o sea, haya más personas con estos padecimientos. Fíjese, y otra todavía algo más que está ahorita surgiendo, que es el uso de los componentes de la marihuana o del tabaco, supuestamente quitándoles el humo, lo que le llaman vapeo, esos famosos cigarros electrónicos, ¿verdad?, que producen vapor y que piensan que son completamente inofensivos porque supuestamente es pura agua, pero la verdad es que traen sustancias químicas, y esas sustancias químicas también entran en combustión en el sistema electrónico que traen, y esos también tienen sustancias cancerígenas. Entonces, realmente, supuestamente te ayuden para que dejes de fumar porque puedes graduar la cantidad de nicotina hasta que ya no traiga nicotina y dejes de fumar. Sin embargo, el daño que van a provocar en ese mes y medio que lo van a usar, ¿verdad?, va a provocar un daño físico similar e idéntico al que produce el humo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las sustancias químicas que trae el sistema electrónico también se vaporizan junto con el vapor de la nicotina. Y vemos desafortunadamente, doctor, que entre los jóvenes está como proliferando esta idea de los cigarros electrónicos y quizá con esa falsa idea de que son menos dañinos. Así es. Porque dice, no, pues no estoy, pues que es vapor. Así y es. De todas maneras, usted lo está desmintiendo. Sí. Decir. No, y además de eso, a veces muchas veces le ponen saborizantes. ¿Y los saborizantes qué son? Son sustancias químicas. ¿Y qué ocurre cuando le das la bocanada del vapor? Pues ahí van las sustancias químicas a tus pulmones. Y los pulmones no están protegidos prácticamente para eso, porque los pulmones están protegidos solamente para las cuestiones que son ambientales,
para el aire común. Ahí hay un sistema que purifica el aire para que no se pase al organismo. Pero cuando van sustancias químicas, ese sistema no funciona, ¿verdad? Y la sustancia química prácticamente se va a incorporar al cuerpo y va a provocar todos los estragos. Por eso ha cundido desde el punto de vista médico toda esa problemática que tenemos ahora por el humo del tabaco como factor que va a producir directamente enfermedades. Durante muchos años, antes de los años 80, no se tenía claro cómo era que funcionaban esas sustancias químicas. Pero de los 80 para acá, y con el advenimiento sobre todo de la era digital, con aparatos más sofisticados para poder explorar la fisiología del cuerpo humano, pues ya podemos entender todos los estragos que provocan los componentes del humo del tabaco, los componentes del humo de la marihuana y los componentes de cualquier sustancia que entre a los pulmones. Entonces ya no es así como una inferencia, hay una comprobación. Antes, por ejemplo, se decía que la marihuana era inofensiva, pero ahora ya hay muchos estudios donde demuestran cómo va produciendo el daño los componentes de la marihuana, ¿verdad? Hasta que terminan con lo que los machos llamaban antes quedar todos tocados, ¿verdad? Antes, cuando un muchacho usaba mucho drogas, al final, cuando ya andaba muy mal, le decían, es que ya quedó tocado. Sí, así se decía. O chisqueado. Sí. O sea, que ya quedó mal. Y eso se debe a que conforme la gente está fumando, por ejemplo, marihuana, muchas células nerviosas que deberían estar produciendo sustancias químicas dejan de producirlas porque el tetrahidrocannabinol de la marihuana se parece mucho a esas sustancias que producen esas células nerviosas. Y por eso tiene un efecto sobre el resto de sobre las que funciona. Entonces, con el paso de los días, las células que ya no funcionan y que ya no producen sustancias son eliminadas del cuerpo, porque el cuerpo no tolera una célula en cualquier parte que esté ociosa. A ver, déjeme tratar de, digamos, entender un poquito mejor esto que nos está diciendo. Es decir, cierta sustancia que produce la marihuana, ajá, es decir, es una sustancia que también naturalmente produce, o se parece a una sustancia que produce el cerebro. Así es. Entonces, digamos que al recibirle el cuerpo, ajá, a través de la marihuana, digamos que las células, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy cotidiano, un lenguaje muy coloquial, las células como que ya empiezan a flojear porque dicen, no, pues alguien ya hizo la chamba, ya no se necesita, ya están produciendo lo que nosotros producíamos y dejamos de producir. Ajá. Si aquella persona entonces entonces las células dejan de producir esto y ya no lo vuelven a producir, ya no se componen, quedan como afectadas. Sí, esas células, por ejemplo, quedan ociosas mientras se esté fumando marihuana. Ajá. Pero con el paso de los días, el aparato inmunológico las detecta de que están sin hacer nada, de que ya perdieron su funcionalidad. Y entonces lo que va a hacer es, se acercan, el aparato inmunológico manda unas células especiales que tenemos para eliminar las células ociosas del cuerpo, ¿verdad? Y entonces termina eliminando. Las elimina. El único problema es que cuando eso pasa en otra parte del cuerpo, que ocurre todos los días en la piel, por ejemplo, en la piel todos los días pasa eso, ¿verdad? Por eso tenemos que bañarnos para que las células muertas las eliminemos, porque ya vienen unas nuevas. El único problema es que en el cerebro, cuando nacemos con la cantidad de células nerviosas con las que vamos a vivir. Las células del cerebro no se dividen, ni se reproducen. Con las que nacemos, nos vamos a morir. Por eso con la edad se van perdiendo algunas y por eso entra lo que se llama senilidad. Se va notando ya. Porque se están muriendo las células, se va haciendo vas chocheando, lo que decimos, ¿verdad? Bueno, con el que fuma marihuana, usa otro tipo de drogas, esas células nerviosas se adelanta su proceso de autodestrucción, ¿verdad? Y entonces, cuando todavía están presentes, si la gente deja de usar drogas, a lo mejor se recuperan. Pero cuando siguen fumando, va a llegar un día en el cual el aparato inmunológico dijo, hasta aquí, y las empiezan a eliminar, ¿verdad? Entonces va a depender mucho la velocidad con que se eliminen, cuánto queda tocada la persona. ¿Y qué capacidad específicamente se pierde al perder esas células? Mira, digamos, ¿cómo lo notaríamos nosotros externamente? Mira, ahora, por eso le digo, ahora tenemos estudios que nos permiten medir perfectamente bien la cantidad de células que están funcionando. El estudio se llama gammagrafía cerebral o SPECT. Es un estudio parecido a la resonancia magnética. Nada más que la resonancia mide la estructura. Bueno, esta otra mide la función, ¿verdad? Y con ello eso nos ha permitido entender si la célula que está ahí está inutilizada, está paralizada o ya está muerta. ¿Ok? Ahora,
¿Qué efectos tienes cuando se van muriendo? Bueno, va a depender mucho del lugar donde están las células colocadas. Por ejemplo, la gente que fuma mucho marihuana, las células primeras que empieza a perder, que empiezan a eliminarse, son las que están en la parte del medio del cerebro, que se llama mesencéfalo, y esa parte es la reguladora del estado emocional de las personas. Entonces, cuando la gente las empieza a perder, el fumador de marihuana se empieza a ser insensible, indolente, muy relax, no da lata, pero también no funciona, no es productivo porque no tiene emoción, le da lo mismo la vida. En la vida práctica, por ejemplo, si a raíz de estas situaciones pierde el trabajo, parece le que no le interesa. importa. No. Si a lo mejor empieza a descuidar a la familia. Así es. No Y como son las células reguladoras de las emociones, por lo tanto tienen un efecto muy fuerte en lo que llamamos juicio. Entonces, esas personas van perdiendo el juicio, el sentido del juicio, y empiezan a tomar decisiones extrañas. Como por ejemplo esa de pueden tener un familiar muy enfermo y lo que pueden decir es, bueno, pues ni modo, ya se compondrá, ¿verdad? O sea, como que no hay ninguna importancia. Y si fallece, bueno, pues ni modo, ya le tocaba. Cosas de ese tipo. O ya reprobé todas las materias. Sí. No pasa Nosotros nada. cuando platicamos con un joven así, por ejemplo, un muchacho, bueno, una persona de 38 o 40 años, van y se plantan así, diciendo que ellos no tienen nada, que ellos tienen su vida feliz, pero que en sus casas no los dejan vivir. Y entonces les decimos, bueno, oye, pero tú ni trabajas, ni estudias, ni has trabajado en los últimos años, ni nada, estás ahí en tu casa nada más. Y contestan cosas como, por ejemplo, sí, pero pues ellos son la familia, ellos me dieron la vida, ellos me tienen que mantener sí, prácticamente. Sí. Y yo no trabajo porque pues mi papá no me compró un carro, ¿verdad? Y yo como me compré un carro, pues ahora sí ya puedo ir a entrevistas. O sea, totalmente fuera de juicio, ¿me explico? Entonces, esas cuestiones se relacionan directamente con el tipo de células perdidas. Ahora, drogas como la cocaína, aparte de que pierden células de ahí, pierden muchas más de la corteza frontal. Y entonces ellos tienen más evidencia de esta pérdida de juicio y además de que ya no tienen un control o un filtro sobre las cosas sobre las que pueden tomar decisiones y se convierten en personas muy impulsivas. Pierden capacidad de tolerar frustraciones y muy rápidamente se irritan. Y eso hace que las células que procesan el pensamiento disminuyan mucho su funcionamiento y quedan expensas nada más de sus sentimientos internos. Entonces empiezan a desarrollar un pensamiento muy paranoico, ¿verdad? Y empiezan a sentir como que todo el mundo los odia, todo el mundo los ve, se cuidan de todo el mundo, desconfían, no quieren salir, piensan que la policía los está vigilando o que los vecinos. Empiezan a desarrollar toda una estructura muy característica. Sí, lo que en una conducta, digamos, normal o regular diría uno, bueno, es que se me quedó viendo un poco raro, sí. No sé, y ya, no le da una importancia, exacto. O procesa uno y dice, no, yo creo que no pasó nada. Esta persona no, porque, como dice, se deja llevar solo por el juicio interno. Y entonces ya piensa que sí, que lo va a agredir, que tiene algo contra él. Exacto. Ahora, y si se pierde completamente el control, empiezan lo que se llama un cuadro de psicosis, en donde ya no es nada más el estímulo que ve en el exterior, sino que su cerebro empieza a producir sus propios estímulos. Es cuando aparecen alucinaciones, sí, por ejemplo, cuando pierde el control del oído, la vista, empiezan a aparecer alucinaciones. Pero cuando es el puro pensamiento, se presentan lo que se llaman delirios, ¿verdad? Y hay muchos delirios de muchos tipos. Les recuerdo que este sábado estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Juan José Roque Segovia. Él es director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría Estatal de Salud. Hemos estado platicando en la primera parte del programa, respecto a el aumento en el consumo de drogas legales, como sería el alcohol o el tabaco, y también en drogas ilegales. Y estuvimos platicando en la última parte antes de salir al corte respecto a los efectos, y sinceramente yo en lo particular puedo decir que estoy sorprendido de algunas cosas que obviamente sí había escuchado, pero con el fundamento médico que nos está dando el doctor Juan José Roque Segovia. Es decir, esto no es una opinión, no es a veces como nosotros observamos nada más conductas y demás, sino son estudios médicos que demuestran los efectos negativos que tienen las sustancias adictivas, legales o ilegales. Hablábamos del caso de la marihuana y luego hablamos también del caso de la cocaína, doctor. Primero, yo me había quedado con una pregunta y era,
Yo he escuchado, tengo la idea de que a veces el consumo de unas sustancias llevan al consumo de otras. Sí. Se puede empezar con alcohol y luego a lo mejor Claro. quizá la marihuana, o el que ya consume marihuana quizá en algún momento va a estar tentado, digamos, entre Sí. comillas, a ir a otro tipo de drogas. Claro. Sí ocurre así. Sí, de hecho, casi siempre ocurre así, ¿verdad? Aquí en el estado, igual que todo el país, y yo digo que la mayor parte del mundo donde vemos estudios, se demuestra que los que consumen drogas no consumen nada más una. O sea, es muy raro tener algo que nosotros llamamos monousuario de droga. Uh-huh. Es decir, que nada más consume un solo tipo. Antes se veía con mayor frecuencia en el caso de la gente que consumía alcohol. Es decir, la persona clásica alcohólica, pues era una persona que nomás consumía alcohol. Muchos ni siquiera fumaban tabaco. Uh-huh. Y eso los hacía sentirse muy, muy sanos, por cierto. Que decían Decían, solo "No, alcohol". yo soy bien sano, yo nomás tomo, yo no fumo. Uh-huh. Sin embargo, los estudios los estudios epidemiológicos y la práctica clínica nos demuestran que es muy poquitos casos, son alrededor del 10-15% nada más los que se limitan a usar una sola droga. Todos los demás usan 2, 3 o más, ¿verdad? Hay casos de muchachos que consumen hasta 8 drogas diferentes aquí en el estado. Entonces, esto tiene su explicación. Y o sea, jóvenes. Jóvenes, sí. Bueno, de hecho, el consumo de las drogas empieza entre los 10 y los 14 años. Aquí en el estado casi el 62% de la gente comienza a esa edad. Y el otro casi 30% comienzan entre los 15 y los 19. Normalmente empiezan con tabaco, con Regularmente alcohol. empiezan alcohol y tabaco, son las drogas de inicio, Ajá. ¿verdad? Y luego posteriormente siguen con marihuana, que es la que está más a la mano. Ajá. Aunque por ahí hay un grupo de jóvenes ahora que nos sorprenden, del último año, en donde nos señalaban que habían comenzado con marihuana directamente, casi un 20%. Entonces, al preguntarles por qué lo hicieron así, por qué no comenzaron como todos, con tabaco y alcohol, Ajá. sus respuestas son así, con esa mitología que existe, ¿verdad? De que el tabaco y el alcohol son más dañinos que la marihuana. Porque desafortunadamente hay muchos grupos de población, que tienen esas ideas. ¿Verdad? Se ha hecho como una especie como de mito, Sí, un mito. ¿verdad? De que la marihuana y el alcohol son más peligrosos porque matan más gente. Pero era por lo que decíamos ahorita. Sí, ¿verdad? explicaba el doctor en la primera parte del programa que en realidad solo tiene que ver con el hecho de que como son drogas legales, Exacto. el tabaco y el alcohol, obviamente hay más gente que las consume. Así es. Entonces es lógico que haya menos gente que Ajá. consume marihuana u otras drogas, y entonces estadísticamente muere menos gente que consume estas drogas ilegales. Pero es solo por el hecho de que es ilegal. Así es. En el caso, y lo platicábamos antes del corte comercial, de que se llegara a legalizar, por ejemplo, la marihuana, podría igualar el número de muertes. Así es, ¿verdad? Entonces, sí, doctor, adelante. Sí, entonces, ¿por qué una droga te predispone a usar otra? Bueno, la respuesta está en la forma en que actúan las drogas dentro del cerebro. Como decíamos ahorita, las drogas, para que actúen como droga, se tienen que parecer a sustancias que producimos nosotros, ¿verdad? El cerebro se comunica una célula con otra por sustancias, ¿verdad? Es decir, una célula nerviosa produce ciertos tipos de sustancias químicas que tiene que mandar en su extremo para comunicarse con la que sigue. Uh-huh. Y esa con la que sigue y la que sigue, ¿verdad? Esa es la química cerebral. Entonces, estas sustancias cuando llegan van a una parte de la célula en la membrana que son reconocidas como si fueran la sustancia que produjo la otra. Uh-huh. Como si fuera la de veras, sí, digamos. Haga de cuenta como si tenemos 3 personas, pero nada más 2 se pueden comunicar como sí. Uh-huh. Pero luego la otra aprende la clave de comunicación y viene y se presenta como si fuera la verdadera. Ajá. ¿Okay? Bueno, acá ocurre igual. La parte química engañosa hace que la célula nerviosa que está esperando su neurotransmisor, que es la sustancia que producen las neuronas, la identifique como si lo fuera, uh-huh, ¿verdad? Y eso hace que entonces su funcionamiento lo va a tener, pero va a ser diferente, porque no es finalmente el neurotransmisor, uh-huh, ¿verdad? Por decir, si el neurotransmisor dice que produzca ciertas sustancias y las liberes allá, esta droga viene y le dice que produzca más y que las libere allá. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, eso hace que la gente perciba luego una sensación muy placentera, porque esas regiones donde actúan es la famosa zona del placer del ser humano. Producen una serie de sustancias que son las encargadas de que todos nos sentamos emocionados. Uh-huh. Eso es lo normal, uh-huh, ¿verdad? Pero las drogas hacen que te sientas 3 veces más emocionado. Entonces, eso ahí hace... el eso hace, por decirle, mire, si alguien va a ver un concierto, ¿verdad? Se emociona.
Sí, porque las normal células producen una cierta cantidad. Pero si alguien se echa un pase de cocaína, se libera 4 o 5 veces esa cantidad. Entonces llega a un estado como eufórico, Así es. digamos, desafortunadamente placentero en el sentido que está consumiendo una sustancia dañina. Ándale, igual pasa con el tabaco, igual pasa con el alcohol. Ajá. Ahora, esa célula hace que esa cantidad que está produciendo en adelante la quiera estar reproduciendo, porque la sensación que percibe la persona, el sujeto, el individuo, le gustó. Placentera. Entonces, si tú andas bajo el efecto del alcohol, por ejemplo, y luego alguien te ofrece marihuana, es muy probable que la uses, porque tu cuerpo te va a pedir que incrementes esa sensación placentera. Entonces, la persona usa la marihuana y eso incrementa el efecto del alcohol, se suman. ¿Verdad? Se podría decir que quiere algo más, que va queriendo más. Sí, porque entonces llega un punto en el cual la otra célula, cuando se liberó mayor cantidad de sustancias químicas, va a producir en su membrana mayor cantidad de receptores para esas sustancias químicas. Por ejemplo, si antes tenía 8, a la siguiente vez tiene 16, y luego tiene 50, y luego tiene 200, y ahí se va. Entonces, por eso necesitan ellos estar usando cada vez más droga. Esto es lo que hace adictivo. Y esa es la adicción. Esa es la conducta de búsqueda de las drogas, ¿verdad? Y entonces, si de pronto yo veo que hay otra droga que me lo produjo más rápido que la que yo estaba usando antes, entonces empiezo a usar la otra. O las combino. Y esto se va juntando con lo que ya platicábamos también antes del corte comercial, que es, por ejemplo, el hecho de perder cuestiones de criterio, de juicio, que se va, lo que nosotros vemos, digamos, en la conducta. Se empiezan a alterar todos los circuitos cerebrales que controlan lo que la voluntad controla regularmente. Por ejemplo, si a mí me ofrecen algo ilegal, pues mis controles me dicen, oye, espérate, te vas a meter en problemas, ¿verdad? Pero ya con esos efectos, ¿verdad? Si me ofrecen algo ilegal y yo lo que quiero es más dinero para consumir más droga, ya ahí se acabó mi juicio. Incluso podría llevar, por ejemplo, en esta lógica, a realizar actos delictivos. Sí. Porque como ya no tengo el juicio claro, entonces digo, ¿sabes qué? No tengo dinero, no puedo comprar. Entonces me ofrecen, vamos a robar. Sí. O le ofrecen, por ejemplo, a una chica, la pueden ofrecer a prostituirse y lo va a hacer, ¿verdad? O pueda cambiar drogas por sexo, por ejemplo. A un muchacho adolescente le pueden invitar a que va a ganar dinero fácil y puede caer. A lo mejor, como dicen ellos, como dicen, sobrios o secos no lo harían. Bueno, pero ya bajo el efecto de las drogas tranquilamente se involucran en todo ese tipo de cuestiones. Aquí en Tiempo de Hogar hemos entrevistado en algún momento incluso muchachos que se están rehabilitando en drogadictos anónimos, por ejemplo. A mí me impresionaba mucho un testimonio de un joven que decía que él terminó viviendo en una camioneta abandonada en un baldío, y ahí era su, entre comillas, casa su lugar, porque ya prácticamente estaba solo. Todo el proceso de pensamiento, si usted se fija, aquí es la influencia de la sustancia. Todo, proceso de pensamiento, ideas, memorias, sentimientos, todo empieza a girar en torno al consumo. Por eso se llama conducta de búsqueda. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días incentivos. Nos levantamos para esto, aquello, y si quieres irte de viaje, pues estás pensando en ahorrar, etcétera. Bueno, en ellos esa cosa que los impulsa a vivir es pensar en la droga, ¿verdad? Y nada más están pensando en eso, en cómo conseguirla, dónde, a quién se van a transear ahora, quién les va a invitar. Todo empieza a girar, sus ideas, sus sueños, sus pensamientos, todo gira en torno a la droga. Desafortunadamente, doctor, enfocándonos hacia, digamos, una opción de salida, pero yo lo quisiera pensar desde el principio. Porque usted nos comenzó diciendo que una de las como que posibles causas del inicio en estos consumos es, por ejemplo, el estrés, las presiones, y buscamos una salida. Pero me gustaría preguntarle, seguramente, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, no hay, la salida no son las drogas. No. Nunca desde el punto de vista médico, ustedes tienen mucha experiencia en esto. ¿Qué salidas hay? Precisamente porque sí es cierto, somos una sociedad que vivimos con mucho estrés. ¿Cuáles serían las salidas sanas para resolver esta situación de estrés? Es una cuestión muy, muy importante porque para nosotros, por ejemplo, muchas ocasiones hemos, a la hora de implementar tratamientos, tratado de estructurar muy bien qué es lo que se le puede ofrecer a un sistema nervioso
que está tratando de solventar una gran cantidad de angustias dentro de la historia de la persona consumidora, que sea más o menos equivalente a un efecto que le permita a esa persona, primero, mitigar su angustia y segundo, obtener placer por las cosas. Usualmente lo normal es que lo encontremos. Mira, por ejemplo, es muy frecuente que los jovencitos a nivel de secundaria empiezan a hacer deporte y se hacen bastante buenos para el deporte, para divertirse, para tener amistades, para tener fiesta, para tener salidas, para tener días de campo, etcétera. Incluso y esas satisfacción cosas, con el deporte. Y eso generalmente los aleja, ¿verdad? Los aleja. Y luego además están las interacciones humanas. Tener un buen ambiente dentro de la casa, dentro del hogar, es una parte crucial también como protectora. Nosotros nos hemos dado la tarea de acudir a los sitios donde se divierten los muchachos, porque encontrábamos que muchos de ellos consiguen las drogas en esos ambientes. Por decirle, la mayor parte de los muchachos que usan cocaína, la cocaína la consiguen en los antros, ¿verdad? La consiguen en las discotecas, en los bares, es decir, en los lugares donde hay mucho movimiento, mucho algarabía. Pero a la hora de trabajar con ellos en esos ambientes, nos damos cuenta de que la mayor parte, el 95%, no usan. Se andan divirtiendo, pero no usan. Incluso grupos de muchachos donde hay 20, 1 o 2 las usan. Los demás no. O a lo mejor las han usado, las han probado y no les agradó. Y al cuestionarles qué era lo que los detenía, pues nos encontramos de que no hay algo físico que los detenga. O sea, no es que tengan ellos más genes o qué sé yo. No, lo único que los detiene es la historia que traían desde sus casas, ¿verdad? Muchos de ellos nos decían, no, yo no las uso porque en mi casa me están esperando. Mis papás me están esperando, mi jefa no se duerme hasta que llego. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y los que se usaban, veíamos que eran los que andaban un poquito más sueltos en dos extremos. Uno, los que generalmente andaban sueltos y en su casa no sabían ni dónde andaban, ¿verdad? Dicen, no, pues yo no tengo hora de llegar, ¿verdad? Yo si llego me puedo perder 3 días y ni cuenta se van a dar. Ni cuenta, híjole. Y el otro extrema era los extremadamente sobreprotegidos, ¿verdad? Nos decían, no, hombre, yo me drogo porque mi jefa debe estar allá afuera esperándome. Me anda buscando todo el día y todo el santo día. Mira, aquí tengo ya 40 llamadas perdidas de donde he estado, llame, ¿dónde estás? Y ya vente, ya. ¿Sí me explico? O sea, los dos extremos los encontramos en los muchachos que usaban libres, digamos, o excesivamente sobreprotegidos. ¿Verdad? Y entonces nosotros sugerimos casi siempre de que se necesita hacer un ambiente en la casa de tal forma que tenga ese efecto relajante que tenemos todos, de que en la casa es donde vamos a cargar baterías emocionales. Mira, llegar a tu casa donde hay tranquilidad, pues es eso. Llegas y un relaj. Mira, muchos muchachos dicen, no, hombre, yo ando en el desmadre, pero llego a mi casa y no, hombre, ya sé que ahí voy a estar bien a gusto. Y están contentos. Y luego además está las alternativas de búsqueda, que darle a tu sistema nervioso suficiente oportunidad para que descargue sustancias que son sumamente placenteras. Y aquí es donde vienen las partes interesantes, porque, por ejemplo, hay casas en donde pues, no se fomenta eso. Pero no se fomenta que el muchacho haga ejercicio, se divierta, tenga un buen grupo de amigos, etcétera. Sino son lugares a veces muy represivos o extremadamente sueltos, ¿verdad? Los dos extremos. Los dos extremos. Bueno, entonces, el fomentar en una casa, pues que el muchacho se interese por la lectura, que se divierta en las fiestas, apoyarlo a que haga la mayor parte de las veces actividades deportivas o culturales, ¿verdad? O recreativas, que vaya a conciertos, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que si va al concierto de seguro ahí se va a drogar. Pero la verdad es que también igual pasa. En los conciertos hay mucha gente que se droga, es cierto, porque los que se drogan andan en todos lados. Bueno, en las escuelas hay gente que se droga. ¿Verdad? Decía un amigo mío, hasta en la Casa Blanca hay gente que se droga, ¿verdad? Entonces, el que circulen las drogas en los diferentes ambientes, eso no lo podemos evitar, porque es muy complicado. Y además, pues a lo mejor no nos toca regularmente a las personas. Esa es una cuestión más bien de seguridad pública, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es fomentar en los jóvenes, en las personas jóvenes, una cultura en torno a lo que es el consumo de las sustancias, sobre todo las legales, ¿verdad? Muchas ocasiones se comete el error de querer enseñar a los hijos a usarlas, pero la verdad es que eso no es una enseñanza,
¿verdad? Decirle a un hijo, ponte borracho aquí en la casa, en lugar de que en Para la que calle, aprendas. eso no es algo Eso muy no es bueno, grave, no es ¿no? recomendable, Claro. la verdad. Ajá. Lo ideal es mejor decirles que se aguanten todo el tiempo que puedan, y de preferencia que observen el daño que les puede provocar y ya después decidirán si los quieren tomar o no. Fíjese, antes las familias antiguas, los padres de familia eran un poquito más cautos en eso. Le prohibían a un hijo fumar antes de la mayoría de edad en la casa, ¿verdad? O decían, aquí en la casa no fumas, por respeto. Y eso hacía que muchos muchachos ni fumaran. Sí, porque van difiriendo y van encontrando estos satisfactores en otras cosas Así que es. no son ni el tabaco ni el alcohol. Y ahora, pues no, se cree que es algo muy open mind o estar muy a la moda el que los hijos lo hagan en la casa. Y el otro aspecto es lo que los muchachitos ven. Por ejemplo, si ven que en su casa fiesta significa terminar ahogado en alcohol, pues nomás están esperando llegar a los 11, 12 años y ya están ahí. Que es así. ¿Verdad? Entonces, hay muchas de las cosas que a lo mejor necesitamos gestionar en las comunidades para poder realmente hacer una labor preventiva, ¿verdad? Por eso les digo que es muy importante esto, porque realmente ahí es donde está la clave de todo esto, ¿verdad? Sí. Porque si todos nos preocupamos por dar un giro y retornar algunas de las enseñanzas que teníamos de familia unida, es muy probable que entonces se empiece a revertir también en la tendencia al consumo de la droga o de la sustancia, legal o ilegal, en cierta edad, ¿verdad? Los muchachos, fíjese, en las encuestas que se hacen son muy interesantes. Le ponemos a veces, oye, ¿tú tienes pensado fumar en algún momento de tu vida? Muchachitos, por ejemplo, de cuarto de primaria. Y casi todos ponen invariablemente, sí, después de los 15. O sea, sea, que ya culturalmente traen esa idea. Así es. Como que es una cuestión ya, vienen con el chip, Ajá. ¿verdad? De que otros ponen, sí, ya cuando sea grande. Ideas que se difunden. ¿Verdad? Entonces esas cosas, repito, a lo mejor no nos damos cuenta todo lo que influyen. No nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque forman parte de nuestras tradiciones. Ahí cuenta mucho también, obviamente, la comunicación de la familia, los padres con los hijos, y digo, a lo mejor hasta ir clarificando con ellos estas cuestiones. Así es. Doctor, nos queda poco tiempo. Me interesa también saber qué opciones tiene la Secretaría de Salud respecto a la rehabilitación que se está haciendo. Aquí nosotros en la Secretaría de Salud tenemos varios servicios. Tenemos algunos que son muy preventivos. Por ejemplo, trabajamos bastante con escuelas o con grupos sociales que nos solicitan conferencias donde presentamos esta información que estoy dando yo, pero para el grupo. Por ejemplo, tenemos conferencias para padres de familia o para jóvenes desde niños hasta grandes, y usamos mucho material gráfico para demostrarles todo el daño desde el punto de vista médico que provocan las sustancias. Nos valemos de videos, películas, etcétera, ¿verdad? Para hacer un diálogo con los jovencitos y todo eso. El segundo grupo que tenemos es el de fomento de la salud mental, en donde tocamos temas que son confluentes al consumo de las drogas. Porque ahorita mencionaba yo uno, por ejemplo, a través del consumo de alcohol y drogas, observamos que ocurre lo que llamamos el suicidio, como mencioné ahorita, y además el embarazo en los adolescentes, ¿verdad? Entonces, o la violencia entre adolescentes en noviazgo, o violencia dentro de la familia. Todas estas consecuencias Muchas de las consecuencias, mismas ¿verdad? adicciones. Entonces, eso nosotros trabajamos con grupos de población para contribuir a fortalecer lo que llamamos nosotros bienestar dentro del ambiente familiar, etcétera. Son servicios. Se pueden solicitar con nosotros en la Secretaría de Salud. Y además tenemos todo el programa de atención, es decir, donde ya hay casos identificados de jovencitos que están empezando a fumar o a usar alcohol en forma excesiva, ¿verdad? Nosotros llamamos uso nocivo de alcohol, cuando se usa antes de los 18 años, ¿verdad? Y tenemos en el estado, la Secretaría de Salud, 26 servicios con personal especializado, con psicólogas que han estado capacitándose continuamente. Son 26 en todo el estado. ¿26 lugares? 26 centros, se llaman Centros de Atención Primaria de las Adicciones, CAPA, ¿verdad? Y están 11 en las áreas rurales. Tenemos desde Anáhuac hasta Doctor Arroyo, ¿verdad? En donde la gente puede acercarse, no tiene ningún costo, ¿verdad? Y si se necesita algún tipo de tratamiento médico, a las personas se les inscribe en el Seguro Popular para asegurarles tener déjeme darle un teléfono. Sí, ¿verdad? sí, yo creo teléfono que sí donde se pueden muy comunicar importante. para los 3 tipos de servicios. Déjeme el teléfono. Es el 83 45
43 26. 83, repito. 83 45 43 26. Todos ¿verdad? son servicios gratuitos. Aquí Sí. estoy pensando incluso, por ejemplo, si nos están escuchando maestros de alguna Exacto, escuela así que les es. interese llevar Así este es. tipo pues llevan videos, Sí, llevan todo, explicaciones y todo, todo, todo. pues sería bien interesante. Si alguien desafortunadamente ya está viviendo esta situación en Así la es. familia, También igual se comunican, acercarse. mire, si se comunican en ese teléfono, les va a contestar una psicóloga especializada en ese teléfono, Ajá. que les va a orientar de acuerdo para donde vive la persona y el nivel de gravedad que se detecte a través de la llamada telefónica, a qué sitio lo lleve directo. Porque en estos problemas de la atención hay también mucho mito, ¿verdad? Hay muchos centros de tratamiento que no son realmente centros de tratamiento, son agrupaciones de la comunidad que dicen que hacen algunos tipos de terapia, ¿verdad? Los llamados anexos, ¿verdad? Que son lugares a veces hasta peligrosos. Entonces hay que donde ha tener ocurrido cuidado, hasta muertes, ¿verdad? de tener jóvenes. cuidado con eso. Entonces yo les sugiero siempre a las personas que mejor nos llamen. Llamen y los vamos a orientar y nosotros no dejamos un solo caso sin tratamiento, ¿eh? Ni un solo caso. Excelente. Todos tienen cabida y tenemos ahorita todavía una buena cantidad de oferta para la gente que lo solicite. Muy bien, pues vamos a dar ya para terminar nuevamente el teléfono, si usted no lo alcanzó a anotar, es el 83 45 43 26. Ahí les atienden, den cualquiera de este tipo de problemas con adicciones o también para acudir, digamos, de manera preventiva y dar alguna conferencia en escuelas, en algún lugar que sea necesario. Doctor, nos queda un minutito del programa, un último mensaje, un último que nos quisiera decir. Sí, yo nada más invitaría a todos los radioescuchas que se preocupen por el ambiente familiar. Yo creo que esa es la clave de prácticamente todos este tipo de problemas. Y estar al pendiente de los hijos es estar al pendiente del futuro, ¿verdad? Lo que se haga y se batalle con un hijo en un momento determinado antes de los 18 años va a ser la ganancia que se va a tener para más adelante. Excelente mensaje, doctor. Pues muchísimas gracias al doctor Juan José Roque Segovia, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría Estatal de Salud, por haber estado con nosotros. Muy valioso todo lo que nos comentó. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Se despide de ustedes su amigo Jaime Ponce y lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar.